Pues buenos días, bienvenidas a todas y a todos. Y vamos a dar inicio ya a este webinario Repensando la ayuda alimentaria, que tiene dos partes. Hoy es la primera parte, el día 15 la segunda. Luego Pedro Lloret de CERAI nos explicará y nos contextualizará todo el webinario. Os vamos a pedir, las personas que no vayáis a intervenir, que tengáis el micrófono apagado, que las preguntas que queráis hacer las dirijáis al chat y expliquéis claramente a quién van dirigidas. Y, y nada más, desde la Secretaría Técnica de la Red de Ciudades por la Agroecología, daros la bienvenida. Como sabréis, la mayor parte de las personas que estáis aquí, a lo largo de todo el año celebramos diferentes encuentros para poder intercambiar pareceres, experiencias, bueno, algunos trabajos muy inspiradores que se están desarrollando a lo largo de todo el Estado en el contexto de unas políticas alimentarias saludables y sostenibles. Y el derecho a la alimentación saludable y sostenible es un eje de trabajo fundamental en la red. Si visitáis la página web podréis ver que, además de una fuerte campaña de formación y de un grupo de trabajo que está conformado alrededor de esta temática, pues a lo largo de este año estamos celebrando diferentes seminarios virtuales sobre este tema. Sin extenderme más, doy paso a Pedro Lloret, del Consejo de Organizaciones Sociales, que será la persona que esté moderando este espacio. Muchas gracias. Y Pedro, cuando quieras. Y pues nada, también agradeceros a todas y a todos vuestra presencia. Lo primero, antes que nada, bueno, pues explicitar un poco el recorrido, ¿no?, que ha seguido estos webinarios. Recordaros a todas y todos que ya tuvimos un webinario anterior, donde, bueno, nos sirvió para asentar, digamos, conceptos clave, ¿no?, como el derecho a la alimentación sostenible y saludable. También la complejidad, ¿no?, y la multidimensionalidad cuando hablamos de vulnerabilidad alimentaria, y también hicimos mucho hincapié, ¿no?, en entender un poco, pues muchas veces lo que pasa por encima de nuestras cabezas, ¿no? Entonces estuvimos también destilando lo que eran los fondos y, bueno, todo ese conglomerado, ¿no?, pues estatal y europeo, que luego va destilándose, ¿no?, en las autonomías y en la escala local respecto a la ayuda alimentaria, quién lo lideraba, bueno, en fin, toda la dimensión crítica que puede haber en torno a eso y, bueno, posibilidades de transformación, ¿no? En este segundo webinario que tenemos hoy, nos hemos concentrado, o lo hemos llamado, repensar la ayuda alimentaria. Partimos siempre de una perspectiva crítica con respecto a lo que es la ayuda alimentaria y tomamos como horizonte el derecho a la alimentación saludable y sostenible, pero como apareció en el primer webinario, en ese horizonte también necesitamos, desde las políticas alimentarias locales, tanto impulsadas por la Administración como, digamos, empujadas por el tejido social y las entidades sociales, bueno, pues pensar mientras tanto, ¿no?, ¿Qué se está haciendo para avanzar en esa alimentación? ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué puede ser inspirador? ¿Qué se puede corregir? Incluso qué se está haciendo mal, y igual esos caminos no son los adecuados. Hoy nos concentraremos en el tema de, bueno, pues acciones impulsadas desde la Administración, o bien que reivindican, ¿no?, digamos, un papel activo de la Administración a la hora de poner en marcha herramientas y mecanismos potentes para avanzar el derecho a la alimentación. Y deciros que en la tercera parte, ¿no?, de este recorrido de webinarios será el próximo 15 de junio, si no me equivoco, me vais corrigiendo, Nuria, donde nos concentraremos en respuestas comunitarias a, digamos, los escenarios de vulnerabilidad alimentaria, ¿no? Con todo el tema del COVID, bueno, pues ha habido un montón de experiencias, ¿no?, de base comunitaria y de apoyo mutuo que ahora se han activado en los barrios, ¿no?, y en los municipios, y que ponían en el centro, digamos, la necesidad de, pues, muchas veces de tener acceso a la alimentación, pero en otros casos también replanteando, ¿no?, qué alimentación, por qué y desde dónde. Había tanta riqueza en ese plano que lo hemos dejado para un tercer webinario, que además también, pues con lo que salgamos hoy, seguro que podemos aprender mucho más. ¿Qué vamos a
a tratar hoy? Bueno, pues hoy tenemos 5 experiencias que resulta interesante porque, digamos, parten de diferentes escalas. Tenemos 2 experiencias, una desde el Ayuntamiento de Valencia y otra desde, bueno, o desde Valencia y otra desde Córdoba, que son 2 proyectos pilotos básicamente concentrados en, de alguna forma, mejorar la calidad de la alimentación que se da en espacios, ¿no? O en contextos de ayuda alimentaria, también con el componente muy interesante, digamos, de la parte de articulación de la producción agroecológica local, ¿no? Entonces, digamos, esas 2 patas son muy interesantes y son 2 proyectos piloto, es decir, también embrionarios, que nos van a contar desde Córdoba y desde Valencia. Luego ya os contaré quién. Por otro lado, tenemos también una experiencia muy interesante que viene desde Palma de Mallorca, que lo que estamos hablando todo el rato, desde, digamos, esto de repensar la ayuda alimentaria de una forma crítica hacia el derecho a la alimentación, nos situará, ¿no?, fundamentalmente la capacidad y la potencia que tiene la compra pública, es decir, la implicación de la administración en la compra pública, pues también a la hora de intervenir, ¿no?, en esa dimensión social de acceso a una alimentación sostenible y saludable para la población. También tendremos una experiencia internacional bastante transformadora y también novedosa, ¿no?, que viene desde Francia y que se está planteando, digamos, bueno, pues rearticular, ¿no?, las herramientas que tienen los estados del bienestar, digamos, para dar un salto de escala potente. Entonces, hablaremos también de Francia, bueno, pues el papel de la seguridad social, ¿no?, o de una seguridad social alimentaria, digamos, bueno, pues para garantizar un derecho a la alimentación sostenible y saludable. Y creo que no me dejo ninguna experiencia más. Sí, disculpad, sabía que habían 5 y me dejaba una. Otra experiencia que de hecho es la que va a abrir el webinario viene de la Diputación de Barcelona. Como veis, tenemos diferentes escalas: autonómica, internacional, casi metropolitana, ¿no?, que sería la Diputación, y local. Y en el caso de Barcelona lo interesante es, bueno, pues todo el replanteamiento metodológico que han hecho a la hora de diseñar estrategias y planes que destinen acciones, situando en el centro el derecho a la alimentación. No tanto porque parten de, digamos, de la nada y empiezan a construir, sino también que ha sido una experiencia que ya había muchas cosas que se estaban haciendo, igual no en la dirección más adecuada, en la línea del derecho a la alimentación sostenible y saludable, y bueno, todo el proceso de reflexión metodológica, digamos, de implementación administrativa o institucional acompañada de las entidades y los movimientos sociales, pues pensábamos que era muy interesante y también lo abordaremos en este webinario. Y nada, simplemente recordaros un poco quiénes impulsamos esto. Lo impulsamos el Consejo de Organizaciones Sociales de la Red de Ciudades por la Agroecología. Como os he contado, hay experiencias piloto, digamos, que aprenderemos qué están haciendo y cómo funcionan, pero también, como veis, hemos rescatado experiencias, digamos, que están haciendo con incidencia política. ¿Por qué? Pues porque pensamos que la red es un espacio de intercambio técnico, ¿no? Muy técnico, a veces intercambian cosas muy técnicas, pero también es un espacio de debate y de reflexión. Y eso, por tanto, quiere decir que también es un espacio de incidencia política, digamos, para abrir camino, ¿no?, y consolidar, bueno, pues aquello a lo que queremos llegar, que es la garantía de un derecho a la alimentación sostenible y saludable. También poniendo las complejidades, bueno, pues conceptuales y debates que esto plantea. Y sin más, simplemente recordar, por cerrar esta pequeña introducción, que hay un grupo de derecho a la alimentación sostenible y saludable dentro de la Red de Ciudades por la Agroecología, que lo están coordinando, si no me equivoco, las compañeras de Entre Tantos, Nuria y Jorge, y que si queréis más información o participar en esos grupos donde se desarrollan campañas, etcétera, pues nada, simplemente poneros en contacto con la red y nada, bueno, pues dicho esto, si queréis doy paso a la primera intervención, que es de Ana Chardí Ramos, es técnica del Servicio de Acción Social de la Diputación de Barcelona, y como os he contado, pues nos van a contar un poco todo el replanteamiento metodológico, ¿no?, a la hora de desarrollar planes de acción y estrategias, que luego se destilan en acciones, donde han redefinido esos planes de acciones para situarlos desde en el centro del derecho a la alimentación saludable. Así que, sin más, Ana, te doy el paso y nada, muchas gracias a todas por estar aquí. De acuerdo, Pedro, muchas gracias. Comparto pantalla. De acuerdo, ¿lo veis bien? Sí. Vale, perfecto.
Vale, como comentaba Pedro, la propuesta era presentar esta metodología para el desarrollo de planes y estrategias municipales de garantía del derecho a la alimentación y un poco el marco desde donde partimos para el desarrollo de estas estrategias es el catálogo de servicios que anualmente la Diputación ofrece a los ayuntamientos. Y entre los varios recursos que se ofrecen tenemos este recurso técnico que es el de garantía del derecho a la alimentación. A demanda de los ayuntamientos hemos asesorado varios proyectos diferentes vinculados a la alimentación, ¿no? Como pueden ser las mesas de coordinación para la cobertura de necesidades básicas, reglamentos municipales de prestaciones económicas de urgencia, comedores sociales, huertos sociales y comunitarios, algunos proyectos, pocos, pero algunos de inserción laboral vinculado a todo el tema de la alimentación, pero la mayoría de demandas han ido dirigidas a lo que es la gestión, la mejora de la gestión de los servicios de distribución de alimentos. De un tiempo para acá, la demanda también ha ido cambiando y iba más dirigida a cómo cambiar el modelo para que sea un modelo más normalizador, menos asistencial, ¿no? No solo los servicios sociales se plantean este cambio de modelo, también, por ejemplo, las 3 entidades principales que gestionan la distribución de alimentos en Cataluña a finales del 2019, justo antes de la pandemia, de empezar la pandemia, presentaron este documento de bases para transformar el modelo hacia un modelo más inclusivo, ¿no? Porque decían que, afirmaban, ¿no?, que el actual había demostrado ser poco eficaz para combatir la pobreza. En la misma línea estamos pendientes, ¿no?, de este nuevo programa operativo de los fondos FEAD, que a raíz de la última evaluación se proponían, ya veremos cómo se concreta, pero la idea era dejar de hacer licitaciones para la compra de alimentos y orientar los fondos a estas 2 líneas de trabajo para combatir la pobreza, con el soporte al pago de campamentos, de becas comedor, de material escolar o bien vía tarjetas monedero. Desde la Diputación también en el 2015 y también en esta línea empezamos con el programa de la tarjeta monedero, que está teniendo mucha demanda actualmente, que viene a ser un sistema de gestión de prestaciones económicas, no solo para comprar alimentos, sino también otros productos de primera necesidad, como puede ser óptica, farmacia, etc., ¿no? La idea era complementar los bancos de alimentos en el sentido de poder acceder a alimentos frescos y a la vez permitir, pues, que las personas puedan participar como consumidoras en un sistema de compra, pues, más normalizado. Cuando nos planteamos desde los asesoramientos este cambio de, o sea, cómo orientar los proyectos o cómo empezar nuevos proyectos, creemos que hay 2 preguntas básicas que nos tenemos que plantear, ¿no? Es a qué necesidad queremos dar respuesta y después esta segunda pregunta que de alguna manera necesitamos para dar respuesta a la primera, ¿no? ¿Qué entendemos por pobreza alimentaria? Y de alguna manera damos respuesta partiendo de lo que es el marco teórico de la exclusión o de la inclusión social, ¿no? Y analizamos, pues, qué vulnerabilidades, qué precariedades, qué problemáticas vinculadas a cada uno de estos ámbitos encontramos en relación a la alimentación, ¿no? Y lo analizamos no solo con los servicios sociales, sino incorporando también a otros agentes del territorio, a otras áreas del consistorio, ya sea consumo, educación, medio ambiente, promoción económica, salud. Eso ya depende de cada ayuntamiento y de cada territorio, ¿no? Y la idea también es con estos agentes partir de un lenguaje común, ¿no?, de lo que entendemos por derecho a la alimentación, partiendo de la definición que da la Organización de las Naciones Unidas, que un poco habla no solo de accesibilidad, sino también de adecuación, de sostenibilidad, de participación, ¿no? Ello nos da de alguna manera un diagnóstico cualitativo, ¿no?, de un mapa de vulnerabilidades, que muchas de ellas son iguales en todos los territorios, pero es interesante ver aquellas diferencias, ¿no?, las particularidades específicas que se dan en cada uno de los territorios que de alguna manera orientan ya la acción. No me voy a detener en las vulnerabilidades, podéis consultar este documento en la página web de un trabajo que se hizo con varios municipios y varios profesionales de diferentes ámbitos en relación a la exclusión social
alimentaria. Un poco esta es la propuesta metodológica que hacemos a los ayuntamientos, ¿no? A partir del mapa de vulnerabilidades y del mapa de recursos que ya hay en el territorio que están dando respuesta a estas problemáticas alimentarias, pues empezamos a definir, ¿no? qué es lo que podemos mejorar, ¿no? qué vulnerabilidades quedan por atender, dónde están los vacíos, ¿no? Qué respuestas podemos dar y con quién. De las acciones que se proponen y de los proyectos que se proponen, que son muchos y que son fruto de este análisis previo de vulnerabilidades, bueno, comentar algunos, ¿no? Por una parte, todo lo que es el refuerzo de prestaciones económicas, porque principalmente cuando hablamos de vulnerabilidades alimentarias, en la mayoría de casos estamos hablando de pobreza, ¿no? Entonces, todo lo que es el soporte económico, ya sea en formato tarjeta monedero, ingreso en cuenta, becas comedor, refuerzo de campamentos, etcétera, es importantísimo. También toda la línea de lo que es la responsabilidad empresarial, y aquí tenemos un largo recorrido, ¿no? Por ejemplo, con descuentos a personas que tienen tarjeta monedero, impulsando también todo lo que es el comercio de proximidad o los mercados municipales, propuestas que se hacen de formación ocupacional en nutrición, en cocina, explorar los servicios comunitarios en institutos. Había, por ejemplo, una propuesta en la línea de que los jóvenes pudiesen acercar las compras a personas con movilidad reducida. Múltiples acciones y de múltiples maneras en relación a cursos, talleres, infografías en diferentes idiomas, no solo de nutrición y de cocina, sino también pues, de lectura, de etiquetado de los alimentos, de sostenibilidad ambiental en la alimentación, de cómo nos influye la publicidad en nuestras compras. El refuerzo de lo que es el reparto a domicilio para personas con movilidad reducida. Recuerdo una propuesta, ¿no? que se proponía de ayudar a personas mayores a hacer la compra online, por ejemplo. Cómo trasladar el modelo de alimentación que se ha dado, el cambio que se ha dado de alimentación en los comedores escolares, cómo trasladarlo a los comedores sociales, residenciales, a todo lo que es el servicio de atención domiciliaria. Incluso mejoras en un caso, por ejemplo, en una comarca que está muy dispersa, en un territorio muy disperso, incluso se proponía una nueva línea de autobús, ¿no? Que permitiese, pues, por ejemplo, a los jóvenes entre las actividades de la mañana y de la tarde volver a casa a comer o a las personas mayores facilitarles el acceso a la compra al centro comercial, ¿no? También múltiples acciones de tipo comunitario en los barrios, ¿no? en diferentes formatos, ya sean comidas comunitarias, encuentros culinarios entre diferentes culturas, huertos, etc. Bueno, hay muchas acciones, ¿no? que se proponen y diferentes en cada ayuntamiento, que es interesante. No es cuestión de analizar cada una de estas acciones, además muchas de ellas no son nuevas, ¿no? Lo interesante es la riqueza de las particularidades que en ese territorio se proponen y en relación con quién podemos desarrollar esas acciones en ese territorio, ¿no? De alguna manera, pues esta suma, ¿no? de acciones es lo que de alguna manera nos da este plan de trabajo conjunto, ¿no? y participado de largo recorrido, ¿no? y a largo plazo, que no solo pueden hacer los servicios sociales y que necesitan de otros agentes para poderlo desarrollar, ¿no? Y es trabajar desde la transversalidad y desde la participación que nos permite ampliar la mirada e ir más allá de lo que es la respuesta urgente e inmediata, por otra parte básica e imprescindible, pero poder trabajar a su vez en paralelo, ¿no? para pensar otras acciones, qué otras cosas podemos hacer que nos acerquen un poco a las causas estructurales de estas vulnerabilidades alimentarias, ¿no? atendiendo a todas las dimensiones de lo que es el derecho a la alimentación de una forma integrada, ¿no? Y bueno, un poco así muy rápido era lo que os quería explicar. En todo caso, después en las preguntas, si hace falta, pues ya profundizamos un poco más. Muchas gracias. Sí, pues Ana, muchas gracias por tu intervención. Yo creo que has mencionado, bueno, nos has dado como una imagen, ¿no? de esas diferentes dimensiones para situar el derecho a la alimentación en el
dentro de los planes de acciones. Creo que has mencionado algunas herramientas concretas que igual luego en las preguntas podemos entrar, ¿no? Como las tarjetas monedero, bueno, en fin, toda la revisión, ¿no? De pliegos para la distribución alimentaria, o sea, un montón de acciones concretas que seguro que luego las tratamos en las preguntas. Y en ese sentido también has comentado, bueno, pues todo el replanteamiento, ¿no? También en los centros de día o en espacios, digamos, donde se ofrece, digamos, una restauración colectiva, pues trasladar todo el trabajo que ya se está haciendo, ¿no? Con los comedores escolares, con los pliegos, etcétera. Y bueno, pues en ese sentido, al final estamos hablando de compra pública, dar paso a la segunda intervención, que en este caso es Paula Valero Sáez, que es directora general de Políticas para la Soberanía Alimentaria de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación. Nos va a hablar del Banco de Alimentos de Palma de Mallorca y de la introducción, digamos, del producto fresco, pero no solo del Banco de Alimentos, sino casi un programa más amplio, ¿no? Que ha implicado a más entidades de acción social, que por otro lado es un punto interesante, ¿no? Cómo las entidades de acción social se van progresivamente implicando en esto del derecho a la alimentación saludable. Y nada, Paula, pues te cedo la palabra y también muchas gracias. Muchas gracias. Desde la Dirección General de Políticas para la Soberanía Alimentaria ya disponíamos de un proyecto al inicio de la legislatura de compra pública financiado con el impuesto de turismo sostenible de las IES. Y bueno, este proyecto estaba dirigido a mejorar la calidad y la cantidad de productos frescos y de temporada y ecológicos en la restauración colectiva, principalmente en los comedores escolares de primaria. Cuando surgió la pandemia, ocurrió un problema muy grave en las Islas Baleares, y era que vimos que la mayor parte de la producción de los productos frescos alimentarios tenían un destino que era el canal de Horeca, es decir, la restauración, bares, restaurantes, hoteles que estaban cerrados. El 70% del producto encontrábamos que iba a sufrir un proceso de pérdida, ¿no? Entonces decidimos variar, ¿no? Este proyecto que teníamos inicialmente solamente para comedores escolares y ampliarlo, y que pudiéramos comprar desde la administración pública, desde nuestra propia consellería, todos estos excedentes alimentarios y junto con la Consellería de Servicios Sociales, que nos indicó cuáles eran las entidades sociales que podían ser destinatarias del mismo, pues trasladar estos productos frescos a estas entidades sociales. Además del Banco de Alimento, hay otras 13 entidades sociales más que forman parte de esta compra pública. Lo más importante quizá de este proyecto es que estamos introduciendo no puntualmente 2 camiones de pepinos o X camiones de tomates, sino que hemos creado una logística semanal en la que las entidades sociales hacen el pedido de lo que son los productos que ellos necesitan, pero acordados con las organizaciones profesionales, acordados con los productores y las productoras de estos alimentos, con lo cual son siempre alimentos frescos y de temporada. Esta logística ha permitido que semanalmente, a lo largo de este año y medio, porque empezamos en el 2020 en abril y terminaremos en diciembre de este año, vayamos a repartir cerca de 2 millones de kilos de alimentos frescos y de temporada, en los que se incluyen leche, carne de cordero y de porcella, y frutas y hortalizas, a 14 entidades sociales, y forman parte de este proyecto 9 cooperativas de productores. Este proyecto es novedoso en cuanto a que para poder sacar una licitación que pudiera favorecer al producto de cercanía, al producto ecológico, al producto sostenible, tuvimos que hacer encaje de bolillos para que el criterio del precio, por ejemplo, ya que en las Islas Baleares el precio de un producto, de producir algo, es más elevado que en la península, pues no fuera un criterio de adjudicación. Esto nos costó bastante, pero hay que tener en cuenta
que la ley de contratos no es la única ley que debe de priorizarse dentro de cualquier adjudicación, sino que priorizamos también la ley de la cadena alimentaria y otras directivas europeas que establecen que los alimentos no tienen por qué entrar en la ley de competencia. Esta justificación nos permitió, a través del Observatorio de Precios, establecer los precios que iban a tener los alimentos y de esta manera no fue un criterio, los criterios fueron criterios sociales. Aquí incluimos, por ejemplo, la composición de las cooperativas en cuanto a género, es decir, que hubiera igualdad de género. También incluimos cooperativas que tuvieran personas en inserción social dentro de sus trabajadores y trabajadoras. Y luego, además, incluimos también criterios ambientales, de tal manera que establecimos una distancia kilométrica que favorecía al producto de cercanía utilizando la huella de carbono como criterio, ¿no? Bueno, todo esto ha permitido que en 3 fases, en la primera, que fue de emergencia, en la segunda, que estamos actualmente, y en la tercera, que se va a aprobar en poco tiempo, pues vayamos a invertir 1.800.000 euros en compra de alimentos locales, de cercanía y con destino a entidades sociales. Este proyecto tiene una característica, y es que las entidades sociales y las empresas productoras han creado, con el apoyo de la Dirección General de Políticas para la Soberanía Alimentaria, hemos creado una logística que nos permite hacer pedidos semanales, es decir, cada una de ellas puede pedirnos en un listado en el que claramente aparecen cuáles son los productos de temporada y locales que pueden ser suministrados esa semana. Y ellas, bueno, pues son entidades que favorecen a 63.000 familias en las Islas Baleares vulnerables y con necesidades de alimentos frescos. Y estamos abasteciendo semanalmente a estas familias. Durante todo este proceso, además, las organizaciones profesionales, las cooperativas que forman parte de este proyecto de compra pública han aportado la logística como una donación, es decir, ellos se les paga el precio de coste en origen y cada cooperativa aporta al proyecto la distribución semanal que hace a las entidades sociales. Dentro de este proyecto, además, tenemos que decir que ha llegado a todas las islas, desde Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca. Hay 9 empresas que son productoras desde leche, carne, frutas y hortalizas, y 14 entidades sociales, entre las que, por supuesto, se encuentra el Banco de Alimentos, Cáritas, Cruz Roja, SOSMamás, Mallorca Sensefam, Tardor, es decir, son muchas entidades que fueron aportadas por servicios sociales. Claro, nosotros como Consellería de Agricultura lo que teníamos era que solventar un problema que teníamos de excedentes alimentarios y, lógicamente, dentro de un proyecto más global de alimentación sostenible dirigida a mejorar la calidad alimentaria de la población que vive en las Islas Baleares, nuestra decisión fue que esta compra que hiciéramos tendría que tener este destino social, que esperamos que pueda terminar, porque realmente lo que queremos es que no haya esta necesidad social de tener que comprar nosotros la alimentación a estas familias, sino que su situación social mejore y no tengamos que proseguir con este proyecto. Pero por el momento es el proyecto que estamos desarrollando y que esperamos vamos a terminarlo ahora en diciembre de este 2021. En total, os comento que por ejemplo, en la primera fase incluimos 250.000 euros y fueron 170.000 litros de leche lo que se distribuyeron, 21.000 kilos de carne, 99.000 kilos de frutas y hortalizas. En la segunda fase
que ya fue un acuerdo marco con los 9 productores para las islas. Se repartieron 263.000 litros de leche, 28.000 kilos de carne y 280.000 kilos de frutas y hortalizas. Y bueno, en esta última fase esperamos duplicar el reparto que se ha hecho hasta ahora. Bueno, yo no sé si luego contestaría a más preguntas concretas, pero creo que lo más importante en este caso ha sido conseguir hacer una licitación en donde los criterios sociales y ambientales fueran prioritarios y que el precio no fuera un criterio de adjudicación cara a una compra de alimentos. Nos parece que esto es lo novedoso, lo que no conocemos otro proyecto de características similares y que bueno, nos gustaría que fuera extrapolable a otros lugares y bueno, precisamente actualmente en las Islas Baleares se está haciendo formación para los responsables de compra pública para que tengan herramientas que les permitan hacer este tipo de contratos en los que los precios no sean criterios de adjudicación y que las condiciones, que los criterios sociales y ambientales sean los más importantes. Y lo dejo aquí y ya responderemos a las preguntas. Gracias, Pedro. Pues muchas gracias, Paula. Decir que estoy viendo un montón de preguntas en el chat. No sé si lo habría dicho al principio, pero bueno, como tenemos los tiempos justos, vamos a dejar que intervengan todas las personas según lo previsto y al final estamos recogiendo todas las preguntas y dejaremos un turno abierto para que las personas ponentes puedan comentarlos. Nada, simplemente enfatizar, pues como lo que ha dicho Paula, ¿no? La idea central, ¿no? De trasladar ese principio de compra pública en fin, a todo este ámbito de la ayuda alimentaria y sobre todo el acceso a personas en situación de vulnerabilidad. Creo que es muy interesante conocer más en profundidad, ¿no? Todos los retos que habéis tenido a la hora de sacar la licitación. También esto es un webinario dentro de, bueno, pues de una red de ayuntamientos, ¿no? Y esas cuestiones técnicas seguro que nos ayudan. Y también me parece muy interesante todo el trabajo, ¿no? que estáis haciendo, digamos, entre el ámbito de servicios de agricultura en seguridad alimentaria, pero también en colaboración y coordinación, ¿no? Con los servicios sociales, que me parece también que es innovador, porque hasta ahora, ¿no? O hasta hace bien poco, el papel de los servicios sociales a la hora de enfrentar estas cuestiones, situando la alimentación, bueno, pues estaba más diluido. O sea que enhorabuena, Paula, y seguro que luego salen más preguntas. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Pedro, ¿te has cerrado el micro? Sí, perdonar. Nada, vamos a entrar en las dos experiencias piloto que se han desarrollado a nivel municipal. Tenemos con nosotras a Clara González, que es dietista nutricionista y técnica de salud de Cruz Roja Española en la Asamblea Local de Valencia, y nos va a contar el proyecto de cestas solidarias para afrontar la emergencia alimentaria, que se ha desarrollado con el SPG. Lo he dicho de la Cruz Roja de Valencia. Sí, se oye un micro por ahí que distorsiona. Sí, por favor, cerrad los micros las personas que no están interviniendo. Sí. Bueno, no sé si me ha escuchado bien, pero en todo caso doy paso a Clara González, de Cruz Roja Valencia, que os va a contar el proyecto de cestas solidarias que se ha puesto aquí en marcha con el Ayuntamiento de Valencia y el SPG Collaures, que es una red de productores agroecológicos y agroecológicas de Valencia. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, lo primero, por la organización del webinario, que vamos a aprender un montón. Yo os quería compartir este proyecto de cestas solidarias para afrontar la emergencia alimentaria. Entonces, contándoos un poco la información más básica, bueno, pues fue un proyecto que nació de una preocupación del Ayuntamiento de Valencia, de la Regidoría de Agricultura, Horta y Pobles, pues con la intención, sobre todo en el momento de la emergencia alimentaria, de poder dar respuesta a esta vulnerabilidad alimentaria que estaban sufriendo muchas familias en la ciudad de Valencia. También a través del Consell Alimentari tenemos un grupo de trabajo de derecho a la alimentación donde veíamos esta necesidad
Y lo que se hizo fue a través del sistema participativo de garantía Ecoyaures, en la que participan productores agroecológicos y también se basan en la soberanía alimentaria, pues pudieron abastecer a través de cestas de frutas y verduras de temporada, de proximidad y ecológicas, a 2 entidades, en este caso fue Cruz Roja en la ciudad de Valencia y a Fundación Salud y Comunidad, que es un comedor social. Entonces, en el caso de Cruz Roja, pues estuvieron sirviéndonos las cestas desde septiembre a diciembre del 2020, unas 230 cajas en las que pudimos atender a 168 familias en situación de emergencia alimentaria. Entonces, en concreto, por comentaros un poco el perfil, así muy breve, muchas veces se piensa que son personas mayores las que tienen estas necesidades y en unas de las encuestas de evaluación que hicimos a las familias vimos cómo pues más de la mitad de la población que atendíamos estaban entre los 20 y 40 años. Y además que el nivel de formación tampoco era el más básico o elemental, sino que teníamos distintos niveles de formación. En cuanto a lo que también se suele pensar, también teníamos un porcentaje de un 30% aproximadamente de población que era española y luego teníamos diversas nacionalidades. Y pues lo que sí que veíamos es que ya habían algunas enfermedades crónicas no transmisibles instauradas y por otro lado también estuvimos observando la percepción de salud que tenían estas familias que estábamos atendiendo. Muchas de estas familias, como suele ser habitual en las entidades sociales, les resulta complicado acceder a productos frescos. Sabemos que muchos de los alimentos que se dan en las ayudas alimentarias pues suelen ser productos no perecederos y por tanto el acceso a frutas y verduras está más limitado. Aquí veíamos cómo solo un 31% de las familias que atendemos pueden comer la fruta semanalmente y algunas personas todos los días. Entonces, ¿en qué consistió esta experiencia? Pues, como os decía, los productores agroecológicos nos preparaban unas cestas de frutas y verduras y nos traían hasta las mismas sedes de Cruz Roja y de Fundación Salud y Comunidad. Y esto permitía que nosotras dentro de las entidades pudiésemos hacerlas llegar a estas personas que bajo un triaje social y una valoración social habíamos determinado que estaban en esta situación de vulnerabilidad alimentaria y eran perceptoras de estas cestas. Además, esto se complementaba con otras ayudas que ya estábamos ofreciendo de estos productos no perecederos. Por tanto, el sistema de logística fue bastante sencillo porque ya lo teníamos articulado y simplemente fue añadir esta calidad nutricional a las entregas, lo que fue valorado muy positivamente. Algunos de los aprendizajes que os queríamos contar por parte de SPG, lo que vieron es que esta iniciativa le ayudó a reforzar lazos con la red de productores. También consideraron muy positiva el trabajo con entidades sociales y fue clave la figura de una persona coordinadora que estaba en contacto tanto con Cruz Roja como con Fundación Salud y Comunidad. Esto nos permitía adaptarnos a las necesidades. Y estaba insertado dentro de la lógica productiva, por tanto resultó sencillo. En cuanto a los aprendizajes de salud y comunidad, lo que pudimos extraer es que la logística y el funcionamiento fue fácil por esta coordinación que os hablaba. Resultó nutricionalmente muy interesante para adaptar algunos menús, incluir esta presencia de verduras de temporada. Algo que compartimos con Cruz Roja, que todo producto fresco es bienvenido porque siempre suele escasear en las entregas que hacemos y las familias lo agradecen mucho. Y pues en este caso tenían complicaciones para realizar el seguimiento. Y en cuanto a Cruz Roja, algunos aprendizajes que hemos sacado es que nos ayuda a situar la alimentación saludable y sostenible dentro de las prácticas de la entidad. Sí que es cierto que a veces tenemos complicaciones por las condiciones de almacenamiento y las entregas, por lo que fue muy importante la coordinación para adaptarnos.
las familias tuvieron una gran satisfacción de la recepción de estos alimentos. Sin embargo, el impacto a nivel de ciudad pues es reducido porque pues muchas otras familias también estarían necesitando estas entregas. Y vimos la necesidad de implicar, pues de institucionalizar este tipo de ayudas para que no solo las entidades sociales seamos las que tengamos que ofrecer este tipo de ayuda. Aquí os he puesto un poco esta satisfacción, ¿no?, que sintieron las familias y la importancia de recibir estos alimentos frescos. De hecho, pues el 95% de las familias consideraban muy importante recibir estos alimentos. Además, como os decía antes, ya nos decían que la mitad de estas personas saben que no reciben estos alimentos en las donaciones. Y pues hasta un 98% consideraban muy importante recibir estos productos de la Huerta de Valencia. Por tanto, además esto nos comentaban las personas participantes que consideraban interesante pues combinarlo con actividades lúdicas, visitas a productores y también pues que de entre algunas de sus sugerencias de las personas receptoras de la ayuda pues consideraran que sería positivo realizar estas entregas con más frecuencia, aportar más cantidad, aportar más variedad, más frutas y verduras. Por tanto, para finalizar, pues mirando al futuro, lo que vemos es que hay un sistema de productores que puede abastecer con este tipo de cajas, que en el caso de ampliarse pues podría repensarse cómo realizarlo este abastecimiento. Es conveniente mejorar y comunicar la difusión de este proyecto porque pensamos que es una iniciativa interesante y por eso también tenemos que darle difusión y visibilidad, como estamos haciendo hoy. Sería conveniente incluir prácticas más integradoras y menos asistencialistas que fomenten el derecho a la alimentación de las personas. Y también, como decía anteriormente, la importancia de que esto no se quede solo en dos entidades sociales de forma puntual, sino pensar la forma de que esto llegue a las personas que realmente lo necesitan con un mayor impacto e institucionalizar este tipo de prácticas para que perduren en el tiempo. Pues nada, esto era lo que queríamos contaros. Luego, si queréis pues más detenidamente en las preguntas, podemos ampliar alguna parte. Pues muchas gracias, Clara. Nada, simplemente por mi parte deciros una cosa que se me había escapado, que también estaba revisando este webinario junto con el Consejo de Organizaciones Sociales de la Red de Ciudades por la Agroecología. También ha sido impulsado precisamente por el Grupo de Derecho a la Alimentación Sostenible y Saludable del Consejo Alimentario de Valencia, entre las que está Clara, y precisamente también pues, un poco para aprender de todas las experiencias, ¿no?, y ver cómo poder escalar, ¿no?, o replantear esta acción o este proyecto que os ha contado ahora Clara. Pues nada, sin más, como vamos también justos de tiempo, doy paso a África Jiménez y a Isa Vara, que desde Córdoba nos van a contar la experiencia en el Banco de Alimentos de San Juan de Dios y en el CEIP de Albolafía en Córdoba. Perdonad que no me salía la palabra. Hola, buenas. ¿Qué ha pasado? Ya está. No, que se ha quedado pillado. Un momentito. A ver.
si ahora. No. No. Bueno. Estamos intentando compartir la pantalla, pero no sé qué pasa, que se ha quedado... No sé si veis alguna pantalla vosotras compartida. Sí, África, vemos vuestra pantalla. Vale, lo que pasa es que no puedo compartir, o sea, hacerla grande. A ver, bueno, no importa, si no la ponemos así. Bueno, nosotras vamos a contar un poco la experiencia desde Córdoba, que bueno, que es un poco a pequeña escala, ¿no? Viendo un poco lo que se está haciendo en Baleares y lo que se está haciendo en otros territorios como más amplios, ¿no? Pues bueno, aquí en Córdoba, digamos que a raíz del proyecto Alimentando Córdoba, pues un poco viendo el contexto y origen de dónde surgen esta iniciativa, pues bueno, en Córdoba, digamos que en 2016 se empieza a trabajar con la mesa de coordinación del Pacto de Milán y digamos que se hacen una serie de encuentros, jornadas y demás, pues un poco para identificar cuáles eran los aspectos del sistema alimentario donde se quería, digamos, incidir, ¿no? Y donde más, digamos, se necesitaba trabajar dentro de lo que es el contexto, ¿no? De Córdoba. Entonces, bueno, ahí se propuso desde el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, donde trabajamos Isabel y yo, se propuso una estrategia alimentaria que se llamó en ese momento y que seguimos con ella, Alimentando Córdoba. Y bueno, esta estrategia, digamos, este proyecto que se llama Alimentando Córdoba, tiene cuatro ejes, ¿no? Fundamentales. Por un lado está el eje de la producción y de la transición agroecológica, luego también el comercio vecinal y los canales cortos de comercialización, una parte de centro de abastecimiento colectivo y de distribución y logística alimentaria, y por último un eje que es relacionado con el derecho a la alimentación y el acceso de la población a un producto, a un alimento más sostenible y más saludable. Entonces, bueno, dentro del proyecto, digamos que se establecían varias experiencias pilotos y una de ellas, pues, es el Banco de Alimentos de San Juan de Dios, ¿no? Hablando un poco de los colectivos implicados, veíamos que también era importante destacar cuáles han sido los procesos que nos han llevado a poner en marcha esta experiencia. Y bueno, por un lado tenemos a lo que es la parte del ayuntamiento, la Delegación de Servicios Sociales que participaba en la mesa de coordinación del Pacto de Milán y con las que iniciamos pues una serie de reuniones, negociaciones y demás, pues para digamos, incluir la propuesta de la agroecología dentro de lo que es la ayuda alimentaria que ya se estaba trabajando dentro de la delegación, ¿no? Esto pues generó una serie de alianzas pues con el Banco de Alimentos San Juan de Dios, que ya digamos que estaba dentro de lo que es las entidades que reparten alimentos, y con la red de producción agroecológica de Alimentando Córdoba, con la que también pues veníamos haciendo un trabajo de articulación y que digamos que se fortaleció por esta alianza con el Banco de Alimentos, ¿no? Digamos que se genera pues esa alianza entre servicios sociales y el Banco de Alimentos, y luego también entre el Banco de Alimentos y la red de producción agroecológica Alimentando Córdoba. Ahí empieza a haber un compromiso de compra de alimentos frescos, locales y agroecológicos. Luego están también las familias. Este Banco de Alimentos atiende a 160 familias mensualmente. Y en ese momento, pues durante 1 año y medio se estuvo repartiendo una cesta de verduras de la red de producción agroecológica, pues a través de este banco de alimentos. Por otro lado, pues tenemos también la experiencia del colegio Albolafia, que es un colegio que está situado en uno de los barrios más pobres del Estado español,
Y bueno, nos encontramos con un colegio con unas características bastante particulares y a través de una primera etapa exploratoria, pues hacemos unas encuestas en los colegios que tenían cocina propia y que podíamos empezar a trabajar con ellos. Se detecta el interés de varios centros educativos, entre ellos el Colegio Albolafia, y tenemos pues reuniones con Justicia Alimentaria, que es otra de las compañeras que nos acompañan en este proyecto, y con los centros educativos que tenían ese interés, digamos, en mejorar las dietas y en mejorar, digamos, el acceso de su alumnado a una alimentación pues, más sana y más sostenible. Establecemos contactos entre el colegio y la red de producción agroecológica y bueno, y hay también pues un trabajo con toda la comunidad educativa del colegio donde bueno, se pretende recuperar la dignidad alimentaria. Hay un trabajo de formación, de sensibilización, de transformación de los menús en relación con la temporada, etcétera, ¿no? Y luego, pues el alumnado y las familias, que, bueno, como he dicho, pues pertenecen a un contexto de exclusión, con un alumnado 100% becado y que participan en el Plan SIGA, que es un programa de la Junta de Andalucía de Solidaridad y Garantía Alimentaria. Bueno, esto es un poco lo mismo. Las personas destinatarias en el Banco de Alimentos de San Juan de Dios, pues son esas 160 familias que se atienden mensualmente. Las familias que acceden a la cesta son asignadas desde la Delegación de Servicios Sociales y luego también hay un proceso formativo pues, con el personal voluntario que en principio pues, no tenía, digamos, el conocimiento ni tampoco la sensibilización sobre qué eran los productos de temporada y los productos ecológicos. Y se consigue articular a través de esta experiencia a la red de productores que se compone pues unos 15 proyectos productivos. En cuanto al Colegio Albolafia, pues también se hace un proceso de sensibilización y de formación y también sobre todo de acompañamiento a cocina y a la comisión de comedor que se genera. Y aquí pues unos 40 o 50 niños que comen a diario en el centro, que cuentan con la bonificación del comedor. Y bueno, y se hacen pues pedidos semanales a la red de productores y principalmente lo que se está consumiendo son hortofrutícolas, aceite de oliva, virgen extra, huevos y legumbres. Y le paso la palabra a mi compañera. Bueno, estas dos experiencias tienen carácter de proyecto piloto, entonces tienen un carácter, nacen con una intención exploratoria para ver cómo podemos articular no solo la producción, sino también esas acciones políticas, ¿no? Esa incidencia política en los planes de actuación de ayuda alimentaria, de servicios sociales, y en otros actores como son pues, la cuestión de la distribución con Merca Córdoba o incluso pues, las acciones que tienen que ver con la alimentación, con la sensibilización alimentaria dentro de la mesa de coordinación del Pacto de Milán. Entonces, bueno, una de las cosas que hacemos es una sistematización de estas experiencias, ¿no? Tanto pues, cómo va a funcionar este banco de alimentos en cuestión de articulación con la producción, ¿no? Y con una evaluación continua de cómo está funcionando el banco de alimentos y las necesidades que surgen, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el banco de alimentos una de las necesidades que surgieron es la formación, puesto que ni siquiera el personal voluntario del banco de alimentos tenía conocimientos con respecto a la producción agroecológica, al sistema alimentario relocalizado, territorializado, y ver el valor que tiene esa intersección, ¿no? De sectores tanto productivo, social, administrativo y de organizaciones de la sociedad civil, pues era algo a poner en valor, ¿no? Entonces surgieron pues, algunas acciones formativas para precisamente los técnicos y el voluntariado del Banco de Alimentos también.
Otra de las cosas que se hicieron, aquí hay mucho trabajo de articulación, de planificación, de consenso, de resolución de problemas y de formación y de sensibilización. Dentro de la intervención con el colegio se hicieron varios momentos formativos para diferentes, vamos a decir, grupos dentro de la comunidad educativa. Desde los equipos directivos, el personal de monitoraje de comedor, las cocinas, fueron, ¿no?, como los sectores a los que dirigimos un poco esa formación, no solamente para este colegio, sino para otras 6 experiencias, ¿no?, educativas fueron. A partir de ahí, bueno, pues ya se fueron generando los espacios de trabajo común, perdón, los espacios de trabajo común y todo el proceso de transición. Ay, perdón. Dentro de los menús. ¿Me puedes pasar, por favor? No, bueno, tenemos que deciros que como los dos tienen carácter de proyecto piloto, el proyecto con el colegio se ha dado un salto cualitativo, se ha introducido otro colegio más y se ha conseguido una financiación específica para profundizar en todo lo que es una nueva cultura alimentaria con la comunidad escolar, ¿no? Con una intención de permear más allá de la comunidad escolar e incidir de alguna manera en el entorno de vida de los niños y las niñas. Sin embargo, el proyecto del Banco de Alimentos fue un proyecto que duró 18 meses. Durante esos 18 meses, como os explicaba África, se hizo el reparto a esas 160 familias de esos lotes de cestas de productos frescos y agroecológicos. Sin embargo, justo el mes después de que empezase el estado de alarma, en abril, en este caso en abril del 2020, ese proyecto se cortó, finalizó por una serie de cambios en la directiva del propio Banco de Alimentos y, bueno, pues las circunstancias que rodearon ese momento de estado de alarma. Entonces, sí vemos como 2 proyectos piloto, ambos exitosos, pero que han tenido diferentes finales, vamos a decir. Y esto nos lleva pues, a cómo vamos a plantearnos esos grandes retos que tenemos ahora en este momento, ¿no? Por un lado, tenemos grandes retos con la producción. En primer lugar, hay necesidad de rearticular la producción y no hay muchos proyectos productivos que puedan participar en estos procesos y que puedan responder a una demanda futura creciente, ¿no? Y otra es la falta de espacios que tenemos para organizar la distribución y la logística. Otro grupo de retos son más relacionados con la administración pública, con todo el proceso que hemos tenido aquí, que ahora no me voy a entretener a contarlo, de paralización temporal de la mesa de coordinación del Pacto de Milán. La necesidad también de transformar, ¿no?, ese sistema de ayudas alimentarias y de tener infraestructuras y espacios que facilitan el acceso a los alimentos. Y algo bastante importante es la detección de escaso conocimiento y escasa visión de lo que es la transformación de la ayuda alimentaria y falta de compromiso político que hay en la administración local. Con respecto a las experiencias piloto, esto que os he contado, ¿no?, que justamente el Banco de Alimentos, este cambio de personal directivo supone este fin de proyecto y por las circunstancias desaparece el apoyo institucional y técnico que teníamos hasta ese momento. Por otro lado, relacionado con las organizaciones de la sociedad civil que estaban interrelacionadas en estos proyectos, pues vemos que es necesario el fortalecimiento de esta interrelación, entre ellas, por ejemplo, Cruz Roja, y la reactivación o la regeneración de espacios de trabajo conjunto, porque veníamos teniendo un espacio de trabajo que era una mesa de agroecología y equidad, donde, bueno, pues, incidíamos en estas cuestiones.
Así como aprendizajes, lo que hemos visto es que necesitamos, o sea, una cosa muy complicada de llevar adelante es esa coordinación equilibrada entre el trabajo con las instituciones y entidades, que se generen compromisos de compra de alimentación que den una garantía a los productores y a las productoras, que se organice a su vez la organización y que se articule la producción y que se consiga llegar a planificaciones conjuntas para responder a esa demanda de una forma mucho más eficaz. Otro de los aprendizajes es, bueno, que a pesar de todos estos obstáculos que os hemos contado y muchos que no os hemos contado, con la relación con la administración local, se ha mantenido y se ha insistido en las relaciones y en la negociación con la administración pública. Y esto pues es algo, ese no desfallecimiento y ese seguir estando ahí, pensamos que es algo muy fundamental, es algo fundamental. Otro aprendizaje es que con respecto a la articulación, hemos detectado que es mucho más fácil que la producción se articule a partir de acciones concretas que están vinculadas a una economía a corto plazo, que ponernos a pensar en proyectos futuros y trabajar para un futuro incierto. Entonces, en ese momento, pues la producción no está para eso, ¿no? Hay que comprometerse y hay que conseguir que la acción se vaya a hacer. Por otro lado, hemos visto que las experiencias piloto funcionan. Se ha conseguido durante esas experiencias piloto articular la producción, introducir una visión agroecológica dentro de la ayuda alimentaria y de nuevos actores que están vinculados a la ayuda alimentaria. Hemos detectado una percepción de una mejora de la alimentación por parte de las personas beneficiarias, una mejora también de esos lotes, ¿no?, de producto fresco, esa bienvenida, ¿no?, por parte de las personas beneficiarias de ese tipo de alimentos. Y también vemos que es una oportunidad esta incidencia política que estamos haciendo, ¿no?, a través de la red de incidencias por la agroecología en los procesos de Córdoba, ¿no? Incluso a futuro, pues, que la red esté también aquí y que incida mucho más profundamente en estos cambios de visión. Ya habéis terminado, sí, ¿verdad? Vale. Pues, Muchas gracias. muchas gracias, África Isa. La verdad es que es muy interesante porque yo creo que van saliendo aspectos muy similares al caso de Valencia, ¿no? Pues, por ejemplo, en cuanto a que estos procesos piloto funcionan, es decir, la articulación, ¿no?, con la producción local y agroecológica y las entidades de acción social o esos espacios de los que estoy hablando funcionan. Hay un elemento en común que es evidente y que se ve la diferencia con respecto al caso de Palma y es, claro, el grado de cobertura en la medida de que son proyectos pilotos y al final, ¿no?, la cobertura es mucho más reducida que toda la población, ¿no?, que sufre esa situación. Y un punto también, no sé, a destacar, creo, con respecto a la coincidencia entre Valencia es que estos procesos que son en el mientras tanto, ¿no?, también sirven, digamos, para hacer incidencia política y visibilizar un problema, ¿no?, y también reflexionar sobre sus causas y abrir nuevas perspectivas, digamos, para enfrentarlo. Y luego también un aspecto que creo que también ha mencionado Clara, bueno, esa articulación con la producción, ¿no?, en qué situación se encuentra la producción a la hora de implicarse en procesos de planificación y demás, que muchas veces, si no, digamos, hay un contrato o una realidad concreta sobre la que abordar, pues es mucha implicación de faena y lo que hace es generar frustración. En el caso de Valencia, pues también había, bueno, pues un contrato menor que garantizaba el suministro y entonces, bueno, pues esa red de productores entraba con ganas porque veía una realidad inmediata sobre la que poder trabajar. O sea, muchos elementos de coincidencia. Así que muchas gracias. Y ahora saltamos un poco de escala. Hay un montón de preguntas para África e Isa que también ahora luego abordaremos. Saltamos de escala y damos paso a Elodie Martín Abad, es agrónoma de la red de CIBAM y miembro del Grupo de Agricultura y Soberanía Alimentaria de Ingenieros Sin Fronteras. Y bueno, nos va a presentar una propuesta política que cada vez está cobrando más
más peso y más notoriedad respecto a un proyecto de seguridad social alimentaria en Francia, ¿no? Como veis, saltamos ya de escala y vamos, digamos, hacia la incidencia política en el plano estatal. Así que nada, Elodie, gracias y te doy la palabra. Hola a todos. ¿Se ve bien la presentación? Sí. Bueno, espero que lo voy a presentar bien, que es la primera vez que hablo de este proyecto en español. Yo soy Elodie Martín Abad y trabajo con grupos de agricultores para acompañarlos sobre hacia la autonomía y la reducción de los insumos. Y durante mi tiempo libre, hace años que me implico en la Asociación Ingenieros Sin Fronteras, que es una federación de varias asociaciones en Francia, en escuelas de ingeniería y también con ingenieros, bueno, ya con el diploma. Y trabajamos sobre el papel de la técnica y de los ingenieros en la sociedad. Y dentro de esta red de asociaciones hay una asociación llamada Ingenieros Sin Fronteras Agrista, trabajando sobre las temáticas de la agricultura y de la soberanía alimentaria. Y dentro de esta asociación nació el proyecto de la seguridad social de la alimentación en 2017, como una herramienta concreta para poner en marcha una democracia alimentaria. Y ahora se constituyó todo un colectivo con varias estructuras, con sindicatos, asociaciones, para trabajar sobre este proyecto en común. Antes de presentarlo, voy a dar algunos elementos de contexto en Francia para explicar su origen. Bueno, sabemos que tenemos una situación al nivel de la agricultura y de la alimentación. Bueno, llegamos a muchos problemas de sostenibilidad, que sea económica, social, ambiental y sanitaria. Hablando de la producción, aquí doy solo dos cifras, pero por ejemplo, un tercio de los agricultores franceses ganan menos de 350 euros al mes, y esto es una cifra de 2016. Y también está en una situación social muy crítica debido, por ejemplo, al endeudamiento. Y en 2015 fueron más de 600 que se suicidaron, y es una tasa de suicidio más alta que en los otros sectores económicos. Eso es el lado de la producción, y llegamos a la conclusión que los agricultores no viven dignamente de su profesión y también son muy dependientes de las ayudas de la PAC. Al lado de la producción, de la consumación, ya sabemos que hay un problema de hambre en el mundo, y ahora doy algunas cifras en Francia. El 14% de los franceses dicen que tienen que saltarse una comida por motivos económicos en 2020. Y el 40% declaran que se restringen la calidad de su dieta por motivos económicos también. Y otra cifra que nos interesa mucho hoy, ahora hay 8 millones de personas que reciben ayuda alimentaria. Y para dar un poco de visibilidad, fueron 2,5 millones en 2008, 5,5 millones antes de la crisis, y después de la crisis del coronavirus, ahora son 8 millones, el 12% de la población, y el confinamiento ha visibilizado esta precariedad alimentaria. ¿Por qué tenemos estas cifras muy graves, esta situación muy grave? Porque tenemos un sistema alimentario que está bloqueado, porque nuestro gobierno fomenta la coexistencia de modelos, es decir, la agricultura convencional y las iniciativas agroecológicas, los circuitos cortos, y esta coexistencia de modelos es que hay una hipótesis que es una ilusión, que el mercado se va a regular, que la oferta y la demanda se van a ajustar, y que el consumidor es libre de elegir la agricultura que desea cuando va a comprar. Esa es una ilusión del consumidor actor. ¿Por qué? Porque el consumidor
tiene sus decisiones que están restringidas por el contenido de su modelo, por el tiempo para informarse y el conocimiento del sistema agrario. He puesto este dibujo porque vemos a una consumidora en un supermercado y va a comprar fruta y tiene elección entre productos que no están producidos de temporada o con pesticidas o que vienen de lejos con una huella de carbono muy alta o proveniendo del neocolonialismo. Y al final tiene una gran oferta de productos, pero al final todos provienen de este sistema ese sistema convencional. Así, la agricultura actual sería realmente el reflejo de la voluntad de los consumidores. Pues no, esta coexistencia de modelos dio una estructura sociológicamente de la demanda de alimentos. Hay, por un lado, los ricos que pueden consumir alimentos de calidad, alimentos de calidad y de cercanía, sanos, y por otro lado, los más pobres que consumen productos del sistema agroindustrial. Hablamos mucho de los circuitos cortos de la agroecología, está bien, son iniciativas muy importantes, pero ahora, por lo menos en Francia, llegamos a un techo, porque hay regiones que están saturadas de estos productos. No significa que todos comen ecológicos y local, pero que la demanda ya no aumenta y la oferta llegó al nivel de la demanda. Mientras en otras regiones no hay esta producción suficiente y la demanda en productos ecológicos y locales está fuerte y no hay la oferta. Y llegamos a esta dualización de la agricultura y la alimentación y desigualdades socioterritoriales. Ya al final hablé solo de consumidores que tienen acceso a la comida. Pero como lo dijimos antes y lo dije, hay el 12% de los franceses que dependen de la ayuda alimentaria. Y no tengo tiempo para hablar un poco de ese sistema en Francia, solo doy 3 cifras. El hecho es que el 95% de los productos de esa ayuda alimentaria provienen del sistema agroindustrial a través de donaciones de productos que son libres de impuestos. Y esa ayuda alimentaria requiere una logística y una segunda cadena de distribución, desde los supermercados hasta las asociaciones, hacia la distribución. Y necesitan más de 200.000 voluntarios. Y tiene 2 objetivos completamente diferentes, que es ayudar a los pobres y luchar contra el despilfarro. Históricamente fue una ayuda de emergencia, pero ahora está institucionalizada y el problema es que no ataca a la raíz del problema. El problema es la pobreza y la sobreproducción agroindustrial y no resuelve esos problemas. Y tenemos al final 8 millones de personas que no pueden elegir lo que comen. Significa que su derecho de alimentación no tienen ese derecho fundamental de alimentarse y de elegir su comida. Ahí llegamos a nuestro proyecto. El derecho de alimentación no es efectivo. Decimos que, bueno, el consumidor va a elegir su comida y luego el mercado se va a adaptar. No funciona. Necesitamos una democracia alimentaria para desarrollar una demanda que refleja lo que la gente quiere realmente comer y luego organizar su accesibilidad, que sea física y económica. Y aquí hablamos de la gran diferencia entre el consumidor, que tiene restricciones de tiempo, económicas y de conocimiento del sistema agrario, y un ciudadano. Y el proyecto de la Seguridad Social tiene 3 pilares: un acceso universal a la comida para todos, una financiación mediante cotizaciones y la elección democrática de los productos accesibles. Se espera, también no tengo tiempo de
de hablar de sistemas, del sistema de seguridad social de salud en Francia, pero este sistema se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial para que cada gente tenga acceso a la salud mediante un sistema de cotización. Y el proyecto de seguridad social alimentaria se basa en ese sistema. El primer pilar, el acceso universal, significa que todo el mundo está implicado, que se trata de proporcionar a toda la ciudadanía una cantidad mensual por la adquisición de alimentos. Y concretamente, cada persona tendrá una tarjeta con 150 euros al mes para comprar comida. Y este importe se indexa en función del precio de los alimentos, por supuesto. Y luego, dos preguntas. ¿Cómo se financia este sistema? Y luego, ¿cómo elegimos los productos que están accesibles gracias a ese sistema? Pues la financiación sería mediante cotizaciones. Si multiplicamos el número de franceses por 150 euros al mes, llegamos a un presupuesto de 120.000 millones de euros al año. Y cada uno contribuye según sus medios y recibe según sus necesidades. Significa que cuando haría una tasa de cotización como la Seguridad Social de la Salud, sería una tasa fija y una mezcla de cotizaciones sociales y patronales. Y eso permite que las personas que tienen un sueldo muy bajo tengan cotizaciones con una mayor parte de cotizaciones patronales y que no tengan una baja de su sueldo neto, que ya es muy bajo. Y luego tenemos esa cotización y no lo tomamos en cuenta, pero si tomamos en cuenta el hecho que a la pérdida de ingresos para el Estado debido al fraude y la evasión fiscal se estima entre 80 y 100.000 millones de euros al año en Francia, se podría también usar ese fondo, pero no se tomó en cuenta con los cálculos, solo es una idea más. Y luego, ahora hablamos realmente de cómo se implementa la democracia alimentaria. Tenemos la cotización, cada uno su tarjeta, y luego hay que elegir qué productos están accesibles. La idea es que tendríamos criterios nacionales y locales, y el criterio nacional, lo más importante, es que los productos accesibles con ese sistema se han pagado a un precio justo al productor, y también que todos los trabajadores de la cadena de producción tengan un sueldo decente, un poco como el sistema de comercio justo. Y luego queríamos que sea realmente una democracia alimentaria y que no sea elegido solo a nivel nacional. Queremos que haya muchos grupos en cada región, más o menos un grupo representando entre 15.000 y 20.000 personas, significa muchos pequeños grupos locales, y con este objetivo de mantenerse lo más cerca posible del contexto agrario local. Y dentro de estos grupos, algunas personas elegidas por votación o por sorteo tendrán la responsabilidad de elegir qué producto será accesible con ese sistema y con la tarjeta. Y estas personas, para que participen, tendrán una compensación económica del tiempo que van a pasar en esa acción democrática, y también tendrán un acceso a una información objetiva y plural sobre los diferentes sistemas de producción, cómo el impacto sobre la salud, y mucha información para que sea informado y pueda decir los productos que pueden ser accesibles con este sistema. Y aquí nos basamos en muchas experiencias que demuestran que personas con acceso y tiempo y acceso a una información objetiva con varios puntos de vista y que no está influenciado por la publicidad, estos ciudadanos hacen elecciones racionales, y que al final las elecciones elegidas son las más sanas, que sea para ellos o para el medio ambiente. Y por eso resultaría que por lo menos
la verdura local, ecológica de temporada, haría parte de los productos accesibles. Y aquí vemos realmente la diferencia entre el consumidor y un ciudadano que ejerce su poder democrático. Y si cada grupo hace ese trabajo y elige la demanda local en productos, luego tendremos toda la demanda de Francia que va a cambiar un poco. Y como cada productor produciendo comida que hace parte de ese, que está accesible gracias a la tarjeta de la Seguridad Social de la Alimentación, ese agricultor tendrá un precio justo, tomando en cuenta sus gastos y para que tenga el sueldo justo. Estos tendrán una seguridad. Y luego, esa demanda, la idea es que aquí reconectamos la agricultura y la alimentación y que este dispositivo sea una fuerza de transformación de todo el sistema agrario para producir productos para ese sistema gracias a la demanda de los ciudadanos directamente. Bueno, no sé si es claro, es que hay muchas cosas. Y al final hablamos hoy de algunos proyectos que ya se han desarrollado y aquí estamos en un proyecto en fase de difusión de idea, pero sobre todo después de la crisis del coronavirus y con esa ayuda alimentaria muy importante, esta precariedad muy importante, tenemos ahora ciudades y políticos, mucha gente también de la investigación se interesan a ese tema y por eso estamos pensando los detalles de cómo se podría implementar. Para concluir, la Seguridad Social de la Alimentación es una herramienta de democracia alimentaria para reconectar agricultura y alimentación, para ofrecer un mercado remunerador a los profesionales que producen productos sanos y también para garantizar que todos tengan acceso a una vida elegida y sana. Como lo dijimos, hay un sistema de cotización, significa que es una propuesta macroeconómica que solo se puede realizar plenamente a nivel nacional. Pero hoy hay muchas iniciativas locales que ya existen y que se reconocen en esa línea de la seguridad social alimentaria y de la democracia alimentaria. Y ahora estamos apoyando esas iniciativas. Pero para el futuro, como tenemos una ambición muy democrática en este proyecto, es importante que sea sobre todo el pueblo que se implique. Y con los equilibrios de poder en Francia de hoy y la orientación del gobierno, no es cuestión de ver a los políticos y hacer lobby para que se ponga en marcha directamente hoy. La idea es que la gente sea consciente de ese proyecto y que todo el trabajo de educación popular de hoy sobre esos temas será un criterio de éxito de una eventual puesta en marcha del proyecto de mañana. He puesto varios enlaces. Hay en la página del colectivo un artículo publicado en la revista Soberanía Alimentaria y un podcast con varias entrevistas de los diferentes actores en Francia en español. Y si entienden el francés, hay también se pueden inscribir y recibir la newsletter y nuestro contacto por correo. Bueno, gracias y lo siento por mi español un poco difícil. Ahora termino eso. Y si tienen preguntas, pueden mandar un correo también si no tenemos tiempo para responder a todo hoy. Pues muchas gracias, Elodie. La verdad es que tu castellano es perfecto. Yo creo que todos lo hemos entendido muy bien. Bueno, pues aquí, como veis, había como un salto de escala. Era una propuesta como mucho más ambiciosa, que parte de un diagnóstico crítico
con respecto a que el derecho a la alimentación saludable y sostenible ahora mismo no es efectivo. También se ha puesto de manifiesto, ¿no?, esa brecha social que todos reconocemos, ¿no?, entre los diferentes estratos dentro de la estructura social, ¿no?, y el acceso a esos alimentos más sostenibles o menos sostenibles y cómo se concentran muchas veces las dietas menos saludables y sostenibles en los estratos o la estructura social más baja. También toda la logística, ¿no?, que implica la ayuda alimentaria y que realmente son muchos recursos económicos, humanos y que se podrían redireccionar de otra manera. Es interesante también haber visto, ¿no?, digamos, cómo Francia está, en algunos aspectos mucho más avanzadas en el desarrollo de canales cortos de comercialización y empiezan a aparecer problemas, ¿no?, como de desigualdades socioterritoriales, ¿no?, donde tenéis territorios como muy organizados en torno a los canales cortos y otros que están mucho más desarticulados. Y bueno, y sobre todo, pues una propuesta de largo alcance que empieza a pensar, ¿no?, digamos, ya las herramientas de los estados del bienestar a la hora de garantizar el derecho a la alimentación saludable y sostenible, no solo redactando leyes, sino también entrando en propuestas macroeconómicas y de política económica a nivel estatal. O sea que es muy interesante, han surgido las preguntas y si queréis ahora podemos entrar. Nos queda media hora para cerrar el webinario. Si os parece a todas, hemos ido recogiendo preguntas que han ido saliendo. La verdad es que tenemos un montón de preguntas y lo que voy a hacer es, si os parece, ir apuntando algunas preguntas dirigidas a las personas que habéis intervenido. Voy a hacer una pregunta por cada persona y luego, si queréis, volvemos a hacer una ronda porque tenemos muchas preguntas. Entonces, bueno, pues empezando por Ana, que nos ha contado toda la experiencia de la Diputación de Barcelona. Hay una pregunta que apuntaba si nos podías concretar de una forma más concreta cómo funcionan las tarjetas monedero y sobre todo las posibilidades y oportunidades, ¿no?, a nivel técnico para conectar esa herramienta de tarjeta monedero con la producción local y con los comercios locales, ¿no?, de forma que al final esas compras también reviertan sobre el territorio, sobre la producción y sobre el comercio. Sí, bueno, como comentaba, claro, las tarjetas monedero son un sistema de gestión, ¿no?, de las prestaciones económicas de urgencia locales. Y claro, como Diputación, nosotros no tenemos las tarjetas monederas, quien gestiona las tarjetas son los ayuntamientos, ¿no? Claro, fue muy interesante porque hicimos un grupo de discusión con varios ayuntamientos en relación a la gestión y lo que detectamos fue enormes diferencias, ¿no?, en relación a esta gestión, ¿no? Y siempre, pues, cuando vamos a asesorar al respecto, pues siempre hay como algunos puntos claves, ¿no?, que hay que definir a la hora de poner en marcha el proyecto a nivel local, ¿no? A qué perfil de personas nos dirigimos, la cantidad económica que en función de los perfiles de familias, ¿no? Qué compatibilidades hay con otras prestaciones alimentarias, ya sea Banco de Alimentos u otros, ¿no? ¿Qué productos se pueden comprar con la tarjeta monedero? ¿Qué temporalidades? Y cuando hablamos de temporalidades hablamos de diferentes tipos de temporalidades, ¿no? Desde cuándo se recarga esa tarjeta, cuándo se justifica esta tarjeta, cuándo se renueva esa prestación, ¿no? El que tiene una gestión, pues, compleja y diferente en función de cada municipio, que además se intenta que se recoja en un reglamento de prestaciones económicas de urgencia, ¿no? Y otro de los puntos es qué colaboraciones hacemos con los comercios locales, ¿no? Y es aquí donde decía, pues, que hay seguramente tenemos un amplio recorrido, ¿no? Y hay que también ser cuidadosos porque, claro, sí es cierto que pensábamos en el comercio de proximidad, en el comercio ecológico y la sostenibilidad y tal, pero claro, las personas al final miran por su economía y precisamente estos productos, ¿no? No son también en un grupo, lo digo porque hicimos un grupo de discusión con personas usuarias de tarjeta monedero y uno de los temas centrales era, bueno, es que miran, bueno, que compran en varios comercios para comprar lo más barato
posible y poder dar mayor rendimiento a esa prestación económica, ¿no? Entonces, claro, es poder trabajar a partir de descuentos, ¿no?, con estos comercios y poder facilitar el acceso a estos productos más sostenibles, ¿no? También era interesante algunos descuentos que se pueden hacer de estas tarjetas monedero con proyectos sociales en un ayuntamiento concreto, ¿no?, que tenían escuelas de formación, escuelas de cocina, ¿no?, que elaboran sus productos y que los ponían a la venta, pues esta venta pudiese ser más económica para personas con la tarjeta monedero. O también un proyecto de inserción laboral de una parada que se abrió en un mercado municipal de productos elaborados, cocinados, ¿no?, pues que las personas con la tarjeta monedero pudiesen tener también este descuento, ¿no?, en este proyecto. Y bueno, no sé si he contestado un poco esta es la idea. Muchas gracias, Ana. Pasote a Paula. La verdad es que, Paula, hay un montón de preguntas, casi todas se apuntan sobre todo a los aspectos técnicos, ¿no?, a la hora de trabajar todo ese marco de compra pública que habéis impulsado en Palma. Nos preguntan en primer lugar cuáles son las directrices a las cuales se acogieron para poder cambiar los criterios de compra pública. Te voy a lanzar, si quieres, Paula, unas cuantas que están muy relacionadas en este caso, y así como todas apuntan lo mismo, pues bueno, la primera era cuáles son las directrices a las que se acogieron para cambiar los criterios de compra pública. Luego también nos plantean si nos podías contar también cómo organizáis la logística de los repartos y cuál es el feedback de las familias que reciben esos alimentos frescos, si lo habéis podido evaluar. También nos preguntan, has comentado el tema de las cooperativas, ¿no?, que las cooperativas aportan la distribución, y preguntan si te refieres a que asumen los gastos del transporte. Y el tema de la gestión de pedidos, pues ¿quién lo gestiona, no? O sea, al final la logística, cómo se reparten las tareas y los costes. Nos preguntan también, te las lanzo todas, Paula, tú ya luego respondes. Mejor. Sí, ¿cuál es el porcentaje de producto ecológico? Si habéis podido incorporar también producto ecológico. Y bueno, también si en algún momento podíamos conocer esos documentos para tomarlos como referencias. Y por último también, cómo se han definido, ¿no?, los precios de los productos, ¿no? Has comentado también que en toda esa normativa pues hay una definición de precios, cómo se ha hecho, quién ha definido el precio. Y es lo mismo que las cooperativas, y si es lo mismo que las cooperativas vendan directamente sus productos. Nos comentan, dicen, por lo que he entendido en el inicio de la pandemia, era básicamente excedentes de las cooperativas. Ahora, si he entendido bien, serían productos no excedentarios, ¿no?, que pudieras aclarar eso. Y por último, bueno, nos pedían si nos podrías facilitar la normativa europea a lo que habéis acogido para salvar la ley de la competencia en la ley de contratos, que yo creo que iría un poco como la primera pregunta de qué directrices habéis seguido. Así que, nada, te cedo la palabra, Paula, y ya. Vale, voy a intentar resumirlo porque sí que es verdad que os podemos pasar lo que son los pliegos técnicos y administrativos del contrato, con lo cual ahí tendríais facilidad para ver un poco todo cómo lo habíamos organizado, ¿no? Pero bueno, nos hemos acogido al artículo 42 del Tratado de Fundación de la Unión Europea, que establece que el sector agrario está excepcionado de la competencia. Entonces ya esto es así, ¿vale? Si está excepcionado de la competencia, podemos utilizar otros criterios en vez de el del precio, ¿vale? Luego, por otra parte, la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, en donde las prácticas comerciales abusivas, es decir, al ser abusivas pueden tener infracción y pueden estar sancionadas, ¿no?, pues que afectan a la destrucción del valor a lo largo de la cadena alimentaria del producto. Es decir, no se puede pagar por debajo del coste de producción que tiene un producto, con lo cual no podemos utilizar el criterio del precio y que baje de una manera no regulada, ¿no?, por la ley de la cadena alimentaria. Luego, por otra parte, bueno, yo creo que esas dos son como las básicas en las que nos hemos basado, y la propia ley de contratos, que establece que tenemos que tender hacia la introducción de criterios sociales y ambientales.
Dentro de los criterios ambientales, hablando del ecológico, pues claro, uno de los criterios ambientales era que fuera producto ecológico y lo valoramos de tal manera que el precio para el producto ecológico, con los estudios que hicimos, que analizamos todos los estudios que había en España en ese momento sobre en qué se considera que cuál es el precio de un producto ecológico en comparación con un producto convencional, pues establecimos que eran un 25% más caros. ¿Qué ha pasado? Estamos hablando de cantidades muy grandes, las que estamos comprando. Entonces, el producto ecológico en las Islas Baleares no ha sufrido el problema de los excedentes. Ahora creemos que en este nuevo contrato sí que va a establecerse ya compra de producto ecológico con estos criterios, porque durante la pandemia realmente se colocó prácticamente todo el producto ecológico que había en lo que es el consumo doméstico. ¿Vale? Ahora creemos que se han presentado, porque sí que en la nueva licitación sí que han optado a ese criterio varias cooperativas productoras. Luego, respecto a la logística que nos preguntabais, pues la logística la hacemos desde la dirección general. Yo tengo a 3 compañeros de mi equipo que se dedican cada semana a enviar el Excel a las entidades sociales. Ellos nos dicen los alimentos que necesita cada una de las 14 entidades sociales para sus asociados, que muchos son otras entidades sociales de grado menor, ¿no? Y nosotros con todo ese pedido organizamos que las nuevas cooperativas les decimos a dónde tienen que ir a repartir cada semana. Y normalmente hacen repartos muy equitativos y muy justos para que todos tengan un pedido similar. Eso con respecto a la logística. Las empresas productoras, efectivamente, las cooperativas cargan con el gasto como su aportación social al proyecto, el gasto de la distribución. ¿Vale? Eso va por cuenta de ellas. Los precios los hemos establecido en base a los datos que tenemos del Observatorio de Precios, que recogemos mensualmente, y durante la pandemia lo estuvimos recogiendo quincenalmente, y hicimos la media de los precios que cobran las cooperativas en origen de sus productos, y en base a los precios medios de los 2 últimos años fue lo que establecimos los precios de los productos que iban a recibir las cooperativas. Y ahora ya no son excedentes, efectivamente, ya es una compra es una compra pública normal, y bueno, pues sí que es verdad que se ha creado una logística que ya funciona sola, que a mí me parece también eso muy interesante. Es decir, si nosotros no estuviéramos, a ver, alguien tendría que hacer la parte de logística, porque sí que nos lleva el trabajo de 2 o 3 personas a la semana de bastantes horas, pero sí que es verdad que ya están establecidas las relaciones comerciales entre las entidades sociales y los productores locales, que era lo que nos interesaba como Consellería de Agricultura. Tenéis que entender que nosotras tenemos unos objetivos, que es que el producto de las Islas Baleares que se cultiva tenga un criterio social y sostenible, ¿no? Y por eso hemos desarrollado este proyecto, que era lo que nos parecía más idóneo en este momento, pero ahora mismo estamos desarrollando otros proyectos con comedores escolares, por ejemplo, la introducción del producto ecológico y local dentro de los comedores escolares. En Mallorca, por ejemplo, hasta un 50% del proyecto que estamos haciendo con 6 escuelas que está desarrollando a través de la Asociación de Productores Ecológicos de APAEMA. Y bueno, yo creo que he respondido a todas. Si me falta algo, pues me lo ponéis por escrito y ya seguramente os lo tenga que enviar, porque tengo otro acto y me voy a disculpar. Voy a intentar escuchar hasta la 1, pero luego me tengo que marchar. Gracias y hasta luego. Muchas gracias, Paula. Pues Pedro, te has silenciado. Disculpa, que me haya silenciado. Paso a hacerle preguntas también a Clara, y a África y a Isa, porque también son muy similares, y como son dos proyectos piloto que se han dado en términos municipales, una primera pregunta para Clara es saber si hay perspectivas de replicar, ¿no? O escalar esa experiencia, digamos, para que tenga un mayor grado de cobertura, y también en ese sentido qué retos se plantean para poder hacerlo.
También preguntan, ¿no? Habéis comentado, bueno, se ha comentado, ¿no? Pues, que este proyecto también se ha trabajado en el marco de un consejo alimentario, que es un espacio de debate y propuesta entre la administración y las entidades sociales. Bueno, pues sí, ¿no? Que al final que supone también tener un consejo alimentario, y también cuál ha sido la implicación de los servicios sociales, en este caso del Ayuntamiento de Valencia, si ha sido fácil, cuáles son las complejidades, etcétera. También preguntan qué indicadores se tuvieron en cuenta a la hora de seleccionar a las familias beneficiarias y si, bueno, a largo plazo se podría compartir más información. Y una pregunta también interesante, ¿no? De una perspectiva, bueno, pues más crítica, pero yo creo que nos tiene que hacer reflexionar, es si, bueno, en fin, las tarjetas monedero y este tipo de proyectos piloto, ¿no? De conectar la producción, digamos, con las entidades de acción social, si no tienen también un componente estigmatizante, ¿no? Como lo veis también desde las personas que habéis impulsado los proyectos. Comenta quién saca en la cola a la hora de pagar también se siente distinta al resto. Y por otra parte también, si puede ser que potenciar la agroecología, la proximidad y el paradigma del derecho a la alimentación no estemos dando también por buenas prácticas, bueno, también proyectos, ¿no? Que tienen también una dimensión asistencialista, como es la distribución y el reparto de alimentos. Entonces, bueno, te la lanzo, Clara, y a ver si quieres respondiendo a las preguntas. Vale, pues bueno, voy a contestar en común algunas porque creo que está muy vinculado, sobre todo por el tema de replicar, ¿no? O escalar este proyecto piloto. Sí que es verdad que hemos considerado bastante importante el tema de la evaluación, evaluar todo lo que hemos hecho, sacar los aprendizajes, algunos de los que os hemos compartido, y sobre todo pues, compartir y ver también qué se está haciendo en otros territorios, ¿no? De ahí la importancia de estar también en estos encuentros. Entonces, en relación a la colaboración con servicios sociales, sí que es verdad que vemos imprescindible, como comentaba también Ana en su ponencia, que estén vinculados a estos procesos y también puedan participar de cara a nuevas propuestas, y estamos trabajando también en ese sentido, ¿no? Nos gustan muchos modelos como los que ha comentado Ana, como las tarjetas monedero, que pensamos que pueden ser más interesantes desde el punto de vista del derecho a la alimentación. Y por lo que hablabais también de la estigmatización, claro, o sea, cualquier estrategia realmente puede estigmatizar. Lo que pasa es que también ahí juega un papel muy importante, pensamos, el componente humano, ¿no? En cómo es el trato hacia las personas que reciben estos alimentos, y desde ese punto de vista, pues también todo el voluntariado y personal técnico que participa en Cruz Roja también se forma en este sentido para intentar, pues dentro de las circunstancias, pues optar por un trato menos estigmatizador y poner también herramientas a disposición de las personas para trabajar todo ello. Y por otro lado, en cuanto a los indicadores sociales que empleamos, pues bueno, toda persona que entra por Cruz Roja sigue un proceso que llamamos el marco de atención a las personas, en el que en primer lugar hay una acogida, posteriormente una valoración social por parte de los trabajadores y trabajadoras sociales, y ya se establece como un plan personalizado de intervención para cada persona según adecuado a sus necesidades. Y a partir de ahí pues ya entra en el compromiso con Cruz Roja y se le atiende tras posteriormente su evaluación. Entonces, eso sería un poco los indicadores. Si alguien tiene más interés, pues podemos compartir lo que necesitéis, claro, y los resultados de la evaluación de este proyecto piloto. Dice Pedro que le acaba de pasar algo con el ordenador. Pedro, no puedes, o sea, está... Vale.
Vale, pues si queréis, no puede contactar Pedro, ¿no? Nada. Vale, venga, pues seguimos entonces con las preguntas hasta que Pedro pueda reconectarse, a ver qué de la tecnología. Vale, muchas gracias, Clara. Pues voy a seguir yo con las preguntas que se han lanzado por el chat. Ahora para África e ISA hay dos preguntas. La primera, ¿quién financiaba la compra de producto agroecológico? ¿El Banco de Alimentos o el Ayuntamiento? Y si era el Ayuntamiento, ¿por qué el Banco de Alimentos no lo vio con buenos ojos? ¿Y qué compra alternativa se empezó a hacer? Y por otra parte, solicitan si podéis entrar un poco en cómo se ha articulado la planificación conjunta y logística de los repartos, si ha tenido algún papel Merca Córdoba y si veis la posibilidad de enredar la ayuda alimentaria con los mercas. Vale, bueno, empiezo yo, que Isa no la veo. Bueno, vale. Con el tema de la financiación de las cestas del Banco de Alimentos, ahí lo que, bueno, en todas estas conversaciones, negociaciones, reuniones con la Delegación de Servicios Sociales, se llegó a un acuerdo con el Banco de Alimentos en aumentar la subvención que recibía ya del Ayuntamiento para la compra de productos, vinculando ese aumento a la compra de productos de cercanía, ecológicos y demás, ¿no? Vamos, que directamente la compra a los productores con los que estábamos trabajando en Alimentando Córdoba. Lo que pasó luego es que cambió este acuerdo, digamos, fue con un gobierno. Cuando cambió el gobierno, pues el acuerdo ya parecía que no tenía tanta vinculación. Entonces, bueno, el Banco de Alimentos no sabemos si siguió recibiendo ese aumento de subvención. Lo que sí sabemos es que paralizó la compra a la red de productores. Hubo también, coincidió un cambio de gobierno con un cambio en la gerencia del hospital que tampoco tenía ningún interés en este tipo de proyectos, con lo cual pues se diluyó la relación, junto a que en aquel momento también pues, fue el principio de la pandemia, con lo cual también creemos que, bueno, que también el Banco de Alimentos se vio bastante saturado también de gente porque aumentó bastante el número de personas que atendía y bueno, y todo pues generó ahí un contexto en el que se terminó, ¿no? la relación. No sé si Isa quieres añadir algo más a esto. Sí, mirad, la financiación era doble. Por un lado es, como os he explicado, por una función y por otro lado, Dios con su obra social mantenía una parte de esa financiación. O sea, era una financiación doble. En el aumento que hubo de la subvención, que estaba condicionada por esta introducción de los lotes de alimentos frescos, esa subvención siguió, esa subvención no se bajó. Sin embargo, es que mirad que os hemos traído, como contaba una pincelada antes, de una cierta resistencia por un voluntariado que manejaba el banco de alimentos. Es un voluntariado muy mayor, ¿vale?, que tenía una cierta resistencia y se percibía, esto es una percepción, ¿vale?, una cierta visión etnocentrista, o sea, una cierta visión muy y algo de patatas. Creo que no hicieron una compra alternativa de esto, por la información que tenemos posterior. Simplemente dejaron de repartir la cantidad de fresco que estaban repartiendo. Con respecto a Merca Córdoba, que comentabais, Merca Córdoba ha sido un proceso larguísimo, tan largo que todavía no ha terminado, y sí que conseguimos que se hiciese un convenio con Merca Córdoba para acceder a un centro logístico, y las condiciones de ese convenio estaban muy vinculadas a la ayuda alimentaria, al consumo social de ayuda alimentaria.
O sea, no era un convenio para tener un centro logístico para los productores locales y que lo usasen para lo que quisieran, sino muy vinculado a esta ayuda alimentaria. Ese convenio sigue en pie, lo único que están todavía en obras, 3 años después, siguen en obras para hacer el espacio. Entonces, bueno, estamos en stand-by eterno. Bueno, en cuanto también, ¿no?, la articulación de la planificación conjunta y demás, ¿no?, aparte del Merca, que sí que es verdad que está ahí como una sombra, ¿no?, desde el principio del proyecto, como que desde el principio se pensaba que se iba a contar con ese espacio para toda la parte logística y demás, y que, bueno, que siguen pasando los años y que todavía no estamos allí. Sí que se ha hecho, bueno, pues a través del proyecto, haciendo toda la parte, pues como contaba, creo que era Paula, ¿no?, desde aquí hacer la parte técnica de hacer los pedidos, la hoja de productos, los productores sí que estableciendo ellos los precios de manera conjunta, y luego también la logística, sobre todo para el banco de alimentos. Fue también muy importante el papel de Subbética Ecológica, ¿no?, que también está dentro de la red de productores, entonces ellos ya tienen, digamos, una propia estructura de logística, entonces, bueno, pues a través de ellos, pues sí que pudimos hacer todo lo que es la composición de las cestas y bueno, y que también pues el tema de registro sanitario, etcétera, ¿no? O sea que ahí ellos también tuvieron un papel bastante importante. El resto de productores que había, pues bueno, había veces que había que llevar la cesta directamente al hospital y otras veces pues había que ir hasta Cabra y de Cabra volver a Córdoba. O sea, esa era un poco una locura pues precisamente por no tener un espacio en Córdoba que pudiéramos usar como centro de compras, ¿no? Y bueno, y poco más. O sea, también luego durante la pandemia, que eso no ha entrado dentro de lo que hemos contado, sí se hizo también un trabajo bastante importante de repartos con la red de productoras y también con el ecomercado, con los productores del ecomercado. Y ahí también pues tuvimos el apoyo del mercado social de aquí de Córdoba, de la Tejedora, que también hizo como central, digamos, de compras, ¿no?, de montar las cestas y hacer los repartos. O sea, así un poco la logística y lo que es la planificación y demás ha sido como de hacerlo como podíamos, o sea, de meter ahí un montón de esfuerzo, de echar un montón de horas y de que esto tenía que salir para adelante, ¿no? Y poco más. No sé si había otra pregunta. Pues, ¿me escucháis de nuevo a mí? Que parece que me puedo volver a incorporar. Vale, disculpad que con esto de las tecnologías. Pues como nos quedan 5 minutos escasos, quería lanzarle una última pregunta a Elodie. Y además de la pregunta que pueda responder Elodie, ya os lanzo una pregunta como general para todas, por si queréis apuntar, ¿no? Era una pregunta que nos lanzaban. Para Elodie la pregunta era más, bueno, ¿qué organizaciones están implicadas en este proyecto que estáis poniendo en marcha? ¿Cómo se está moviendo la propuesta, ¿no?, en Francia y qué feedback estáis recibiendo de la sociedad en general? Y también, digamos, el posicionamiento de los partidos. Eso como para Elodie, y si ahora nos puedes contestar de forma breve. Y luego, como para cerrar con una pregunta colectiva, ha salido todo el rato en el chat, ¿no?, el tema del asistencialismo, ¿no?, y cómo superar eso, bueno, desde las políticas municipales, más allá, ¿no?, de esas propuestas tan transformadoras que comentaba Elodie, y nos decían, de hecho, desde Bienestar Social de Valencia, que les gustaría plantear al grupo de debate diferentes alternativas a la entrega directa de alimentos a las familias necesitadas, como es la de conceder prestaciones económicas que se ingresaran en las cuentas de las familias para que ellas mismas, de forma autónoma, compren los artículos que precisan directamente, y además apuntan que eso podría ser complementario con acciones formativas de alimentación saludable para las familias que lo precisen. Entonces, bueno, pues Elodie, si puedes contestar la pregunta concreta y luego dejar, si queréis, para el cierre, ¿no?, desde las diferentes ponentes, bueno, pues una pequeña reflexión, ¿no?, sobre esa tensión entre
asistencialismo, ¿no? Y superar el asistencialismo y que las familias más necesitadas puedan recibir la ayuda económica directa y luego de forma autónoma, digamos, tener acceso a esa alimentación sostenible y saludable. Bueno, para contestar rápidamente, al inicio fue solo Ingenieros Sin Frontera Agrista, esta pequeña asociación de agrónomos, y porque solo fue como reflexiones sobre el sistema actual, y al final, cuando ese proyecto empezamos a escribirlo y hablar de ese proyecto, otras asociaciones y organizaciones formaron al final un colectivo que es el colectivo que existe hoy. Y hoy hay un sindicato campesino que se llama la Confederación Paisana, y una red de desarrollo agrícola llamada red CIVAM. CIVAM significa Centro de Iniciativas para Valorar la Agricultura y el Medio Rural, y acompañan a los agricultores hacia la transición agroecológica. Y también varios movimientos sociales como nuestra Asociación Ingenieras Sin Fronteras, otra que se llama Réseau Salarial, y algunos investigadores. Así que hay campesinos, investigadores y sociedad civil. Y bueno, como lo dije, es un proyecto que tiene poco pasado y tomó mucha importancia desde hace más de un año, desde la crisis, con ese aumento importante de la precariedad alimentaria. Y mucha gente está interesada, pero ¿qué feedback? No sé si puedo yo contestar a la pregunta, pero cada vez que hablamos del proyecto es aún más interés, que sea de las ciudades o algunos políticos o agricultores o ciudadanos. Y bueno, a ver el futuro, pero no, y tampoco tengo toda la información porque son otros compañeros de la asociación que están aún más investidos en este proyecto, y yo estoy aquí hoy sobre todo porque podía presentarlo en español, pero sí que hay movimientos políticos, pero con el gobierno actual no pienso que sea una buena oreja para hablar de eso, pero bueno, las cosas van a cambiar, imagino. Muy bien. Había lanzado una última pregunta para todas, lo que pasa es que veo que estamos como ya fuera de tiempo, entonces creo que, dado que tenemos un tercer webinario el 15 de junio, y además os invito a todas las ponentes a que podáis también participar en este webinario, pues igual sería trasladar esa pregunta de cierre como para la siguiente sesión, porque estamos ya fuera de tiempo. Y nada, simplemente agradeceros a todas la participación, recordaros que el último webinario estará concentrado en respuestas comunitarias a las situaciones de vulnerabilidad. Hoy hemos hablado mucho también de la producción, ¿no? De la logística, digamos, de las políticas. Igual las personas, ¿no? Destinatarias de estos procesos han quedado un poco más diluidas, sobre todo también porque se va a tratar mucho en la parte del último webinario, y creo que todas las ponentes pues seguramente también podréis aportar mucho en ese tercer webinario. Así que disculpad, ¿no? Que cerremos ahora sin esa pregunta, pero es que estamos fuera de tiempo, con lo cual es una pregunta que ha recorrido todo el webinario, ¿no? Esa tensión, repito, sobre asistencialismo, ¿no? Y cómo superar eso. Lo comentaba Ana de la Diputación de Barcelona, lo ha dicho Paula, que era un programa en principio con con una temporalidad y que les gustaría superar. Elodie ha presentado una propuesta más transformadora. Clara y Isaya África también han planteado, ¿no? Esas dificultades de cobertura, etcétera. Con lo cual, bueno, pues dejamos estos debates y estas preguntas para el último webinario. Recordaros que es el próximo 15 de junio a las 11, que estará concentrado en respuestas comunitarias. Y muchísimas gracias a las personas que habéis intervenido y a todas las que estáis al otro lado de la pantalla. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Pronto. Muchas gracias, hasta luego.